Es el momento de dar una actualización rápida sobre algunas de nuestras principales recomendaciones y para esta actualización nos gustaría compartir algunos animes deportivos para que los veas. El género deportivo es bastante único y hay un anime para casi cualquier deporte que se te ocurra, y eso en sí mismo ayuda al anime a difundir su atractivo. Sí, hemos recomendado a Haikyuu, Friends y Tennis y Hajime no Ippo, pero creemos que la edición 2020 de esta lista es mejor para darte algunas recomendaciones nuevas y algo bueno mejor que ver. Capitán Tsubasa. Si no has visto la serie de 1983, no se preocupe porque la nueva edición de 2018 hace un excelente trabajo al capturar la serie tanto para el público moderno como para los fanáticos de toda la vida. Si amas el fútbol, bueno, el fútbol para los lectores no estadounidenses, el Capitán Tsubasa tiene que estar en tu lista. Con los 11 años, el titular Tsubasa está impulsado a ser el mejor hasta el punto de que se muda a una ciudad donde pueda perfeccionar sus habilidades. Allí se encuentra con sus amigos y enemigos, todos con el mismo objetivo de jugar algún día para la Selección Nacional de Fútbol de Japón. El Capitán Tsubasa puede enseñar a su audiencia, especialmente a aquellos que tienen hijos, a saber cuándo fomentar los talentos y pasiones de sus hijos. Si les permite perseguir sus propios objetivos, pueden aprender el valor del trabajo en equipo y el trabajo duro. ¿Competirán en el Mundial? Eso no es para nosotros decirlo, pero estamos seguros de que las lecciones que aprenden en el campo se pueden aplicar en la vida, por lo que es mejor que animemos a los niños a practicar en alguna actividad lo antes posible, y por eso recomendamos al Capitán Tsubasa. Lo que hace que Major Segunda Edición sea una gran recomendación es que desafía no solo las reglas de quien puede jugar béisbol, sino también el sistema de jerarquía tradicional de Japón, ya que un grupo de mujeres se abrochan en los uniformes y se ponen unos guantes que demuestran que pueden jugar con los niños y no en una liga propia. Si el actual primer ministro Shinzo Abe realmente se preocupa por la inclusión femenina, entonces será mejor que vea Major Segunda Edición para saber cómo hacerlo. Por loco que parezca, las mujeres no pueden estar en el campo de Koushen, donde los jugadores de béisbol adolescentes japoneses tienen su serie mundial. No estamos hablando de ficción, sino de hechos. Si las mujeres pueden disfrutar viendo béisbol, ¿por qué no pueden jugar también? Esperamos que este anime poco ortodoxo pueda alentar a las jóvenes a dedicarse al béisbol y que las escuelas en Japón, y con suerte en todo el mundo, las incluyan. Teniendo en cuenta que el rugby no existe para el público estadounidense, podemos asumir que All Out es una de sus pocas exposiciones a ella. La serie hace un excelente trabajo al educar a sus espectadores sobre el deporte y tiene un elenco de personajes único. El aspecto más educativo de All Out es que les enseña a la audiencia y a sus personajes que hay una diferencia entre trabajar duro y trabajar inteligentemente. Antes de que la secundaria de Kanagawa consistiera un entrenador, trabajaban hasta que no podían caminar. Con la ayuda de Gion, uno de los jugadores, consiguen un entrenador y el equipo aprende que hay formas más productivas de entrenar y fomentar sus talentos para alcanzar su máximo potencial. Lo mejor que los espectadores pueden obtener de All Out es que no debes tener miedo a pedir ayuda. Sí, cuando lo hace puede conducir a cosas mayores. A través de Hinomaru Sumo, el público internacional puede aprender que el sumo también se compite a nivel de escuela secundaria, y es a través de esta competencia que Hinomaru Ushio desea convertirse en el luchador de sumo. Al ser tan alto como Musky Bones, Hinomaru no cumple con los requisitos de altura para el sumo profesional, por lo que no es elegible para competir. Sin embargo, el sumo de la escuela secundaria no tiene tales requisitos y si puede ganar a nivel de la escuela secundaria, se le permitirá competir como profesional. A través del entusiasmo de Hinomaru por el sumo, atrae a otros personajes para solidificar el equipo de sumo de escuela secundaria. Recluta a un delincuente cinturón negro de karate, un luchador aficionado consumado y un niño flaco que quiere volverse fuerte. Junto con su capitán, Oseki, se ponen a prueba a través de una feroz competencia. Si bien los deportes de combate como el sumo son uno a uno, a través de Hinomaru Sumo, la audiencia puede aprender que sigue siendo un esfuerzo de equipo cuando es gracias a la ayuda de sus entrenadores y compañeros de entrenamiento porque uno puede competir en ese ring.
Y en el puesto número 1 tenemos que dárselo al anime que merece mucho más crédito, Breakers. Lo que hace que The Breakers una gran recomendación en comparación a todos los animes deportivos que se te ocurran es que tenemos un anime sobre paraatletas. Los episodios duran menos de 10 minutos, pero obtienes una gran cantidad de contenido cuando ves a los jóvenes con discapacidades físicas trabajar duro para ser lo mejor que lo que son. En Breakers tienen un personaje que juega baloncesto en silla de ruedas, ves a un individuo con discapacidad visual jugar al goalball, y a los que no tienen extremidades compiten en atletismo y natación. A través de la magia del anime, la audiencia puede ver que los paratletas son incluso mejores que los reales, ya que demuestran que lo que hacen es aún más exigente que los deportes que son para atletas sin discapacidad. Al final del día, los deportes tienen que ver con la inclusión y con nuestras elecciones. Sentimos que capturan esos mismos temas. No importa cuál sea su origen o condición, cuando todos juegan juntos o compiten entre sí, pueden ser realmente iguales si siguen las reglas. También enseñan el valor del trabajo arduo, el trabajo en equipo y sobre todo brindan a las personas las herramientas que necesitan para tener éxito en la vida, ya que las adversidades que enfrentan en el campo también sucederán en la vida, y los niños, sin importar el motivo de su generación, necesitan aprender tales valores en tales condiciones. Entonces, ¿qué dicen los lectores? O en este caso, ¿qué dicen los que nos escuchan? Cuando son algunos animes deportivos que les gustaría recomendar que no solo los espectadores puedan disfrutar, sino que también aprendan valores productivos. Dejen sus comentarios en los comentarios, obviamente.